Hoy toca ver la redención en Eclesiastés. ¿Quién de aquí ha leído Eclesiastés? Levante la mano. Completo. Poquitos. De los que tienen la mano levantada, los que lo levantaron, ¿quién lo ha entendido? ¿Quién podría decirme cuál es el sentido de Eclesiastés? ¿Para qué se escribió? Bueno, ciertamente es un libro algo complejo y tiene muchas dificultades, más que todo el tipo de género que es. No es un tipo de carta donde uno lee literalmente y lo que dice uno lo entiende. Es un libro poético, y no solo es un libro poético, sino que es un libro filosófico. Pero no por eso es un libro incomprendible. Antes de comenzar con Eclesiastés, quisiera ver un poco de la vida de Salomón, porque si no entendemos la vida de Salomón, no entendemos mucho el libro, porque mucho del peso del libro tiene que ver en su vida, y eso lo vamos a ver antes, cuando comencemos el libro, pero antes vamos a ver un poco sobre Salomón. Acompáñeme a Primera de Reyes 2, 1. Antes de comenzar, vamos a poner esto en las manos de Dios en oración. Padre, gracias por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos en tu hogar, alabándote juntos como hermanos. Gracias por permitirnos cantar esas canciones con total libertad, sabiendo que tú eres glorificado por medio de ellas. Ahora, en este momento de la enseñanza, mi Señor, ilumínanos, habla a nuestros corazones, que no sea solo algo intelectual, sino que radique en nuestra vida. Quita de nosotros todo pecado, toda cosa que estorba nuestros corazones, quítalo, Señor, que no sea un estorbo entre la prédica. Háblanos a cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poner atención y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra pura y verdad, no con interpretación humana, sino tu palabra tal y como es, y que todo este tiempo sea para tu honra y gloria, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver un poco sobre la vida de Salomón. ¿Dónde comenzamos? Primeramente tenemos que comenzar cuando se le está dando el reinato, y eso se ve en Primera de Reyes 2 del 1 al 4. David, cuando su padre está muriendo, le da unas últimas palabras a Salomón. Dice: llegaron los días de David que había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, y observa sus mandatos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David es un rey que ya va a morir y va a dar un reino a su hijo, y prácticamente tiene 3 palabras que decirle. Eso se ve en el versículo 2, esfuérzate, sé valiente, y todo el versículo 3, guarda los estatutos. Eso es lo que tiene un rey que va a dejar su reino. Eso es lo que tiene un rey que decirle a su sucesor: esfuérzate, sé valiente y guarda los estatutos de Jehová. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué no le dice: haz tal comercio, comercia con tal persona, haz tales planes de guerra, defiende de esta forma? No, sus últimas palabras fueron: esfuérzate, sé valiente y guarda los mandamientos de Jehová. Eso es prácticamente lo más importante que hoy vio que debía decirle a su hijo. Y esto es prácticamente muy importante, lo vamos a ver casi que al final del libro, la importancia de estos 3 estatutos. También vamos a ver que ya cuando Salomón el rey tiene una incapacidad, siente que le falta sabiduría. Por favor, acompáñenme en la Primera Reyes 3:7. Y ante él, en esta incapacidad, procede bien. Va a pedirle a Dios que le dé sabiduría. Dice la palabra: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí lo he hecho conforme al corazón sabio y entendido, tanto que no habrá ni ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, ni aún también te he dado las cosas que no me pediste, riqueza y gloria, de tal manera en que entre los reyes ninguno haya como tú
en todos tus días. Salomón pidió algo. Ante su incapacidad procedió correctamente, pedirle a Dios lo que necesitaba. Y a Dios le agradó eso que le pidió. No pidió para sí mismo, pidió para otro. Y Dios claramente ante esa solicitud tuvo misericordia. Aún así no le dio solo lo que pedía, le dio más. ¿Y qué hizo Salomón con esa sabiduría? Bueno, compuso canciones y proverbios. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, prácticamente en el reino de Israel, los únicos que componían canciones y proverbios eran prácticamente los más sabios del reino. Y él no solo los compuso, sino que fueron tan importantes que ya prácticamente fueron casi que 5,000 proverbios y canciones los que él compuso, canciones y proverbios que tenemos incluso en la Biblia, inspirados. Así de grande era su sabiduría. ¿Qué más pasó? Bueno, como algunos saben, Salomón no fue siempre un buen hombre. Su corazón fue desviado. ¿Y qué fue aquello que desvió su corazón? Bueno, eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primera de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las eteas, gentes a las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no se siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Vemos que prácticamente la sabiduría de Salomón no lo libró del pecado. No guardó la tercera frase que le había hecho David su padre: guarda los estatutos de Jehová. Podría haber cumplido la primera, ciertamente Salomón fue un gran rey. Guardó la segunda, claramente. Fue un hombre esforzado, valiente, pero no guardó los estatutos. Su sabiduría no le impidió caer en pecado. Y eso es importante porque, eso en el libro de Eclesiastés tiene un gran peso. Cantares y Proverbios, lo más seguro fueron libros tempranos escritos antes de que su corazón fuera corrompido. Pero Eclesiastés es un libro que está escrito después de esa caída, después de que Salomón cae. Y vamos a ver cómo eso afecta al libro, cómo eso da su sustancia al libro. Acompáñenme por favor a Eclesiastés 1. Antes de comenzar con el libro, tengo 2 palabras que quiero explicar para que no se haya complejidad. La primera es debajo del sol. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra significa sin Dios. Cuando usted lea que sale debajo del sol es que está hablando sin Dios. No está hablando de que hiciese algo malo o que está hablando de pecado, sino que está hablando de algo secular, algo en lo que Dios no está metido. Y también hay una palabra sinónima, que es debajo del cielo. Esta palabra es igual casi que bajo el sol, solo que agrega un poco a Dios. Podríamos decir que debajo del sol se podría decir, debajo del sol los hombres hacen esto, esto y aquello. Debajo del cielo se podría decir, debajo del cielo Dios hace que los hombres hagan esto, esto y aquello. Están sin Dios aún, pero Dios está metido de alguna forma. Ya explicando esas 2 palabras, vamos a comenzar con la introducción. Versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades.
todo es vanidad. Primer versículo, palabras del predicador. Esto es algo muy importante aunque se pueda pasar por alto. ¿Por qué? Normalmente los libros están escritos por profetas. Una revelación o algo que le pareció un sueño, él lo escribe. Esto no. David aquí está hablando, Salomón está hablando como un predicador. ¿Qué es un predicador? No es un pastor, no está hablando como alguien que lidera una iglesia, sino está hablando como un profesor con sus alumnos. Esa es la idea de un predicador en el antiguo Israel. Y eso es importante porque David no nos va a hablar de algo que le recibió por revelación divina, sino que va a hablar como su biografía. Eso es lo que él ha visto en su vida. Eclesiastés es todo lo que él ha visto. Y todo lo que ha visto no solo en su vida, sino en la vida de los demás siendo rey. Y ya cayendo en pecado, esta es su biografía. Y desde ahí nos va a hablar, desde ese punto de vista. Ahora, no por eso Eclesiastés es un libro menos inspirado que los demás. Es igual de inspirado que todos. Y eso es importante recordarlo. No porque no venga palabras directas de Dios significa que el libro es menos inspirado. Es igual de inspirado toda la Biblia, sea Romanos, sea Eclesiastés, sea Ruth. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Claramente ya nos ubica, está hablando de Salomón. Versículo 2 dice, vanidad de vanidades. ¿Qué significa vanidad? La palabra vanidad es hebel y significa aliento. Esto habla de algo sin sustancia, algo que no se puede agarrar, algo transitorio. Y si leyéramos esto como aire o viento, diría aire de aire, dijo el predicador, aire de aire, todo es aire. ¿Qué está hablando todo? Hay algo que Salomón está hablando aquí. Salomón, no sé si lo han visto, pero Salomón no está diciendo qué es vanidad, está diciendo que todo es vanidad, pero ¿qué se refiere con todo? Está hablando de todas las cosas que pasan en el mundo, cosas que trascienden el mundo. ¿Qué es aquello que es vanidad? No nos ha dicho. Esto es como una película que uno ve y ya está viendo la muerte del protagonista. Y la película nos va a responder cómo el protagonista llegó a morir en esa escena. Así es igual, Salomón cautiva a su audiencia diciéndole vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya le está dando la conclusión del libro. No le va a dar falsas expectativas de que el libro tenga alguna otra respuesta, sino que está diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ya le está dando su respuesta. Pero todavía no nos ha dicho qué es vanidad. Bueno, que todavía no lo sabemos, él dice todo es vanidad. Esta palabra, aunque ciertamente Reina Valera es mi Biblia favorita, está mal traducida. La verdadera forma que se debería traducir es el todo es vanidad. Y cuando habla del todo, habla de algo completo, algo que no deja cabida o espacio para algo con sentido. Todo es sin sentido en aquello que Salomón está hablando. No hay forma de que haya sentido alguno en eso. Es como el aire, es como alguien que trata de agarrar el aire, se le escapa entre las manos, cuando cree que ya lo agarró y cree que tiene algo, cuando abre su palma no hay nada. Así está hablando Salomón. ¿Y qué es aquello? Bueno, vamos a verlo. Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miren todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Qué es aquello que es vano? El sentido de la vida aquí debajo del sol. Todo lo que sea debajo del sol es vanidad. Versículo 12 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Por qué dice fui rey y no soy rey sobre Israel en Jerusalén? Bueno, esto habla, si Salomón, siendo ya un hombre viejo, empezó a orar a ídolos ajenos, ya prácticamente este libro es su biografía antes de su muerte. Este libro está a pocos años de su muerte, tal vez en su último año, y está dejando su gran herencia a la humanidad, lo que él ha vivido. Versículo 13 dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que hace debajo del cielo. ¿Qué es aquello que se hace debajo del cielo? Buscar el sentido de la vida. Salomón quería buscar con su corazón, y no solo con su corazón, solo con todo su ser, sino con sabiduría cuál es el sentido de la vida debajo del cielo. Dice que este trabajo es un penoso trabajo que dio Dios a los hijos de los hombres. Porque dice que Dios dio este penoso trabajo. Bueno, la palabra hijos de hombres debería más bien decirse hijos de Adán. Y ahí fue cuando verdaderamente Dios dio al hombre el trabajo de buscar el sentido de la vida. Cuando Adán y Eva fueron echados del huerto. Ahí fue cuando ya ellos
quedaron con una sensación de vacío, algo se partió, algo se quitó en sus corazones y hubo una sensación de insatisfacción. Desde ahí fue que el hombre le falta algo. Y Dios puso en cada hombre esa insatisfacción, no importa la religión, no importa el tipo de cultura que tenga, todos tienen esa insatisfacción de que algo les falta en su vida. Muchos no saben qué es, pero quieren saber por qué existen, por qué existe aquí, por qué no existe allá, por qué existe usted, cuál es su razón de ser. Bueno, Salomón busca esto, Salomón quiere esas respuestas y las va a buscar no solo con todo su ser, sino con su sabiduría y la sabiduría que Dios le dio, la más grande de todas. Y él dice, versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ellos vanidad y aflicción de espíritu. Salomón vio todas las obras, todas las filosofías, todas las ideologías que podían conducir a un sentido en la vida y era aquí todo era vanidad. Nada tenía sustancia, todo era como el aire. Cuando usted creía que tenía algo, no tenía nada. Era transitorio, era sin sentido. Así son las filosofías cuando tratan de buscar un sentido a la vida fuera de Dios, debajo del sol, porque debajo del sol todo es vanidad. Y no dice que él vio algunas, vio todas las que había. Salomón cuando oró a ídolos ajenos, vio que era lo que ellos creían y aún así lo vio vano, no le vio sustancia, no encontró un sentido en la vida en ellos. Y termina diciendo un proverbio que dice, lo torcido no se puede enderezar. Bueno, antes de comenzar eso, vamos a decir aflicción de espíritu. Dice que aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es eso, aflicción de espíritu? Bueno, si vanidad es aire, aflicción de espíritu se traduce mejor como comerse el aire. Entonces, imagínese esto, si usted ve buscando a alguien, el sentido de la vida debajo del sol es como una persona que está persiguiendo el aire, lo está agarrando con su mano y se lo está metiendo a la boca y está diciendo que se lo está comiendo. Ese es el sentido de la vida para él. Así es como él lo busca, sin sentido. Alguien que hace eso no es alguien que no está de acuerdo. Nosotros no veríamos a alguien decir, wow, cómo se esfuerza, ese hombre es un genio, cómo lo intenta. No, es que es algo ilógico. Así Salomón ve que alguien que busca el sentido de la vida debajo del sol no lo puede encontrar así, porque no se puede, es imposible. Ni él con su sabiduría pudo encontrarlo debajo del sol. Sin Dios no pudo encontrar el sentido de la vida. Y termina esto con un proverbio diciendo, lo torcido no se puede enderezar y lo completo no puede contarse. Lo torcido, aquello que Dios torció en la caída del hombre, cuando Dios puso la insatisfacción del hombre ante la caída, el hombre no lo puede enderezar. Con sus propias manos el hombre no puede agarrar el viento, no puede enderezar aquello que Dios torció. Y lo incompleto no puede contarse. Aunque sabemos que nos falta algo, el hombre ciertamente no sabe qué es lo que le falta. Busca un sentido a la vida, busca que algo le falta, pero no sabe qué es. No lo puede contar, no puede decir esto me falta porque no sé qué es, me falta algo, siento que me falta algo. El aire que tengo no me sirve de nada, aún sigue esa insatisfacción. Y Salomón ve que entonces la sabiduría y las ideologías y todo lo que usted pueda pensar debajo del sol no sirve de nada, es inútil, no da un sentido a mi vida, sigo viviendo en vanidad, nada cambió en mí. Entonces tal vez alguien pensará, ¿cuándo es que no pensamos en el sentido de la vida? ¿Cuándo es que no nos sentimos vacíos nosotros debajo del sol? Cuando disfrutamos, cuando gozamos de la vida no nos sentimos vacíos, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos. Uno en una fiesta no está pensando cuál es el sentido de la vida, está gozando el momento. Y Salomón nos va a hablar desde esa perspectiva. Salomón no solo fue un hombre sabio, fue un hombre que tuvo muchos gozos en su vida, gozos terrenales. Capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, ven, te gozaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad, era vanidad. A la risa dije, enloqueces y el placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y cuando hice mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, e hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos bosques donde crecían árboles. Compré siervos y siervas y tuve nacidos en casa. También tuve por posiciones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron de mí antes en Jerusalén. Amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de todos los reyes y de las provincias. Me hice cantoras y cantores de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música.
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos, y aquí el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Si alguien piensa que la sabiduría, si alguien dice, bueno, claramente la sabiduría no pudo encontrar la respuesta, pero algo tan sencillo puede ser la felicidad. La felicidad me quita ese pesar de mi corazón. Ya yo cuando estoy feliz no estoy pensando en eso, no estoy sufriendo. Alguien que está en una fiesta no está sufriendo. Pero Salomón dice que no, eso también era vanidad. Capítulo 2, versículo 1 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de mis bienes. Mas esto aquí también era vanidad, no era diferente al primer punto, era aire. Otro tipo de aire, sigue siendo aire, no importa si era aire frío o aire caliente, usted no lo puede agarrar con sus manos. El aire sigue siendo aire y sigue siendo algo que no se puede sostener, no importa el tipo de aire que sea. Dice que a la risa dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Que tenemos que entender qué es esto enloquecer. No es alguien que se está riendo como loco en una fiesta. Cuando alguien está loco en el antiguo Israel, significaba alguien que desobedecía voluntariamente a Dios. Alguien que no seguía los preceptos de Dios era alguien que estaba loco. No era alguien que tenía pocas capacidades mentales, sino que alguien que desobedecía voluntariamente a Dios se le consideraba un loco. Y aquí Salomón dice, al placer y a la risa, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué me sirve yo disfrutar la vida? ¿Eso trascenderá de alguna forma debajo del sol? ¿Eso ayudará a que yo tenga ya un sentido en mi vida? No. Versículo 3 dice, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, o sea, darle un regalo, darle algo cariñosamente a mi cuerpo con el vino. Y cuando dice mi corazón, corazón en sabiduría. Claramente cuando Salomón habla esto, no está hablando de alguien que se emborrachó deslocadamente y lo tenían que ir a recoger los guardas a traerlo al templo borracho, no. Habla de que aunque dio vino a su carne, lo hizo con retención de su sabiduría, lo hizo analizando si había algún sentido en él. Entendamos esto Salomón está investigando cuál es el sentido de la vida. Salomón quiere tener sus capacidades para ver si lo que él hace da algún sentido en su vida. Y aunque se usó del vino para agasajar su carne, ciertamente no lo hizo a extremos en los que se tuviera que emborrachar y perder la conciencia. Y no solo eso, sino que pensemos eso, Salomón no se está emborrachando solo en su cuarto privado, en el trono. ¿Cuándo se emborracha un rey? En fiestas, en alegría, con invitados, en banquetes. Salomón claramente en esos banquetes veía a sus invitados y los veía emborracharse y estaba viendo si había algún bien en ellos, si ellos tenían alguna forma, si se podía ver en ellos en alguna forma el sentido de la vida. Ellos que seguían desmedidamente el vino, y aquí que no servía para nada. También dice versículo 4 que no solo eso, sino que engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, implanté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar sobre ellos el bosque donde crecían los árboles. Prácticamente aquí Salomón está hablando de un Edén, de un paraíso. Pensemos esto, si Salomón entiende que antes de la caída el hombre no tenía esa necesidad de buscar el sentido de la vida, tal vez lo que necesitaba era un nuevo Edén. Tal vez eso le daba un sentido a su vida, tal vez esos árboles frutales le llenaban su corazón, pero no, eso no sirvió para nada. Dice también que no solo eso, no solo tenía un Edén para sí mismo, sino que dice que compró siervos y siervas y tuvo siervos nacidos en casa y tuvo posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Claramente ningún rey pudo tener la gloria y la fama que Salomón tenía. Nadie era tan grande como él. Si hablamos de su grandeza terrenal, ningún rey se le comparaba. Ciertamente David fue un gran guerrero, pero no tuvo la gloria que Salomón tuvo, no tuvo la sabiduría. Cuando los reyes escuchaban de Salomón, iban a visitarlo. ¿Para qué? Para escuchar de su sabiduría. Iban como alumnos escuchando a un profesor, prácticamente era como humillarse. Un rey ajeno a su reino le está enseñando porque es maravillosa la sabiduría que este rey tiene. Lo están escuchando atentamente.
Claramente no existía un rey como este, un rey lleno de gloria. Un rey no solo que tenía sabiduría, sino que tenía dinero más que cualquiera. Ningún rey tenía tantas vacas ni tantas ovejas como él tuvo. Dice versículo 9 que, versículo 8 que dice que amontonó también plata y oro. Dicen que en Israel era tanto el oro que había más oro que piedras. Israel, un país rocoso, donde sus desiertos son rocas puras, había más oro que rocas. Claramente la prosperidad que trajo Salomón a Israel era demasiado grande. Dice que trajeron tesoros preciados de los reyes y las provincias. Me dice de cantoras y de todos los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos. Todo lo que Salomón quiso lo tuvo. No hubo nada que se le fue negado. Todo lo que quiso él lo tuvo, nada le pudo ser negado, era el rey. Incluso dentro de los reyes de todo el mundo era el más grande. Los reyes se humillaban ante él para escuchar su sabiduría. Era un rey demasiado glorioso, humanamente hablando. Debajo del sol, tal vez fue el mejor rey que vivió. Fue el rey que más gloria tuvo. Versículo 9 dice, y fue engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Salomón vivió una vida de gloria, vivió en pecado y aún así conservó su sabiduría. Dios nunca se la quitó. Todo hombre carnal le encantaría esta vida, tener todo lo que él quiere, vivir en pecado, hacer todo lo que él le da gana, no obedecer a Dios y aún así tener las bendiciones que Dios da. Ese es el deleite de todo hombre carnal. Y Salomón tuvo eso. Salomón tuvo prácticamente lo que todo hombre quiso. Todo lo que hombre quiso en aquella época y todo lo que un hombre quiere en esta época. Gloria, fama, dinero, mujeres, todo. Y sabiduría. Sabiduría más grande que la de cualquiera. Dice esto, versículo 10, no den a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Nada quitó Salomón de sí, todo lo gozó, todo lo que podía. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, no de una parte, de todo. Y esta fue mi parte de toda mi faena, ese fue mi pago. Todo el trabajo que yo hice, todo lo que Salomón edificó con sus manos, su pago fue el gozo que recibió. Ese fue su pago debajo del sol. La gloria, el gozo, todo lo que recibió fue su pago. Y dice versículo 11, mire yo luego todas las obras. Esto habla de alguien que se voltea a ver todo lo que ha hecho en su vida. Y aquí que vio Salomón, se felicitó, se dio una palmada en la espalda para decirse, wow, Salomón, qué grande eres, sabio como tú no hay ninguno, ¿no? Dice que vio las obras que han hecho sus manos y el trabajo que tomó para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. Imagínense en esto. Salomón está hablando que sus construcciones, todo lo que hizo maravilloso, era vano, era como el viento, no le servían debajo del sol de alguna manera. Imagínense en esto, ustedes que si fueran arquitectos y en vez de construir un edificio sobre las rocas, construyeran sobre la arena. Y ustedes ven que llega una cabeza de agua, se va a llevar esa construcción, ¿ustedes qué pensarían? ¿Estarían felices con la obra que hicieron? ¿O la verían como un desperdicio? Desperdiciaron su vida haciendo eso. Salomón pasó toda su vida construyendo placeres para sí mismos, haciendo grandes edificaciones. ¿Y para qué? Su pago ya le fue dado, su gozo era su pago, pero eso no le servía debajo del sol, ya ese gozo ya lo tuvo, ¿ahora qué? Así como muere un pobre, así va a morir él, ¿y eso de qué le va a servir? Su intranquilidad no le fue quitada por la felicidad le sirvió más bien como una anestesia. ¿Qué hace una anestesia? Quita el dolor, pero no quita el problema. Así fue Salomón, su felicidad era una anestesia ante la vida, no pensaba en aquello que lo perturbaba, pero aún así el problema seguía ahí. Y hay un problema con la felicidad, que ya es como una droga, siempre queremos más. Epicuro, un filósofo 300 años antes de Cristo, dijo, la felicidad es el bien máximo del hombre. Era un hedonista, alguien que buscaba el placer y huía del dolor. Ese decía que era el sentido de la vida, que el hombre buscara el placer. Pero claramente Salomón, un hombre que vivió unos 400 años antes que Epicuro, ya lo había probado y lo vio vano. Y no solamente lo vio vano, sino que dice que fue aflicción de espíritu. Y no solamente eso, sino que fue sin provecho debajo del sol. No sirvió de nada todo lo que yo hice. Fue inútil, de nada me sirvió. Epicuro claramente parecía que no había leído Eclesiastés.
no había leído que Salomón ya lo había intentado antes que él y no funcionó. La sabiduría no funcionó, la felicidad no funcionó. Ustedes siguen leyendo los siguientes capítulos, hasta el capítulo 3 creo, y empieza a hablar de que las construcciones que él hizo para los demás, las buenas obras, tampoco le dieron sentido a la vida. Nada de lo que él hacía debajo del sol le daba sentido a la vida. ¿Qué era lo que ocupaba Salomón para tener el sentido de la vida? ¿Cuál era lo que él tenía que hacer? ¿Qué era lo que ocupaba? Bueno, eso lo vamos a ver al final del capítulo, Eclesiastés 12. Si se tiene que quedar con algo en todo el capítulo, de toda la prédica, aunque sea una prédica pequeña, sería estos 2 versículos. Esta es la razón de ser del libro. Esto sin el libro prácticamente no tiene sentido, porque aquí Salomón nos está dejando que todo es vano. Entonces, ¿qué no es vano? ¿Qué es aquello que no va por debajo del sol? Bueno, aquí cuando Salomón termina su libro, cuando Salomón habla de la sabiduría, no habla que la sabiduría es mala solo porque la sabiduría no encontró el sentido de la vida. La sabiduría no es mala, el gozar no es pecaminoso, pero no sirve de alguna manera para encontrar el sentido de la vida. Es inútil. Si usted piensa que puede encontrar el sentido de la vida por usted mismo, está perdiendo el tiempo. Si Salomón, el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre con más gloria, no pudo, ¿qué piensa usted que sí? ¿Cree usted que usted puede hacer algo que Salomón no intentó? Ciertamente ahorita tenemos lujos que Salomón no tiene. Tal vez nosotros, aunque nuestra cama sea barata, seguro es más cómoda que la que Salomón tuvo, aunque la de Salomón estuviera forrada de oro. Tenemos tecnologías que Salomón no tuvo, pero aquí todo es vanidad. Aunque Salomón estuviera en esta época, no encontraría el sentido de la vida ahorita. No debajo del sol. Versículo 13, capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón aquí nos está diciendo que el fin del hombre es temerle a Dios escondido bajo una mesa y cumplir obedientemente la ley. Esto habla de una relación. La única forma de salir de la vanidad debajo del sol es trascender e ir de encima del sol. Es la única forma de no tener una vida en vanidad. Una relación con Dios es aquello que Salomón no vio, que era lo que le faltaba al hombre. Aquello que el hombre en el Edén perdió no fue la fruta, no fue los árboles, era una relación con Dios. Eso era lo que llenaba al hombre. Aquel hueco tan grande que el universo entero no podía llenar, es el hueco ideal para que entre Dios y lo llene. Solo una relación con Él va a quitar la vanidad de nuestra vida. Y dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios. Temer, como ya dijimos, no estamos hablando de temerle escondido bajo una mesa con temor de su ira. Cuando nosotros hablamos de temer, es temer lo que piensa Él de mí. Cuando yo digo que yo temo lo que piensan otros, cuando yo hago algo, yo tal vez no diga algo porque temo que se burlen de mí, temo lo que piensen de mí. Con ese temor deberíamos de temerle lo que dice Dios, lo que piensa Dios de mí, qué piensa Dios de mi vida. Ese temor genera una relación con Dios. Si yo no temo, si yo no tomo en cuenta lo que Dios piensa sobre mí, ¿cómo voy a tener una relación con Él? Y también dice, y guarda sus mandamientos. La única forma de relacionarme con Dios es por medio de la obediencia. Tengo que obedecer no para salvación. Ya siendo salvo, tengo que obedecer para tener una relación con Él. ¿Cómo voy a vivir una relación con Él si no lo obedezco, si no guardo sus mandamientos? Los mandamientos son algo que me hace tener una relación con Dios. Pero tenemos un problema, un gran problema, que aunque Salomón no lo tuvo en ese momento, aunque Salomón prácticamente, bueno, sí tuvo ese problema, pero nosotros lo tenemos diferente. El hombre por naturaleza no busca a Dios. Nosotros no somos el Salomón arrepentido que busca a Dios al final de su vida, no. Nosotros somos el Salomón carnal, que anda buscando los deleites y anda buscando el sentido de la vida en todo menos en Dios. Tenemos un problema, no podemos tener una relación con Dios por nuestro pecado. No podemos nosotros mismos de quitar aquello que Dios dobló. Si Dios torció algo, nosotros no podemos por nuestras propias capacidades. Y no solo es que no podemos, es que no queremos hacerlo, no queremos humillarnos debajo de Él. Por ello es necesario que Cristo viniera. Cristo es aquello que hace que uno tenga una relación con Dios. Cristo es el sacrificio. Sin Cristo es imposible que el hombre tenga una relación con Dios. Cristo es el camino. No solo es un camino en el cual uno conoce a Dios, sino es un camino en que Dios baja hacia el hombre.
Dios se relaciona por medio de Cristo nada más. La única forma en que Dios se relacione con el hombre es por medio de Cristo. Lo era antes en el tiempo de Salomón, claramente, con el evangelio que tenían en ese momento. Nosotros que tenemos la relación completa, tenemos una relación por medio del sacrificio de la obra de Cristo, conociéndole plenamente como es. Es la única forma en que nosotros nos podemos relacionar, la única forma en que ya no haya un sinsentido en nuestra vida, la única forma es que tenga una relación con Dios por medio de Cristo. Y aquí la redención en Eclesiastés. No piense que el sinsentido de la vida se quita o se va de la redención, no, más bien, la redención quita el sinsentido de la vida. Y no solo eso, la redención trasciende, no solo quita el sinsentido de la vida, no solo nos pone a vivir por encima del sol para Dios, sino que trasciende después de eso, dice Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El sacrificio de Cristo es un combo completo prácticamente. No solo es algo que nos quita la vanidad, sino que es algo que trasciende y nos declara justos delante de Dios. Si Dios va a juzgar toda obra justamente, ¿qué obra va a juzgar en mí si no son las malas? Por eso es necesario el sacrificio de Cristo, para que las obras que Él juzgue no sean las mías, sino sean las que Cristo hizo por mí. Esas son las obras que me salvan. Y ese mismo sacrificio es doble. Quita la vanidad y me da justificación con Dios. Hay una confesión de fe llamada de Westminster, una confesión de fe de la Reforma, cuando él hace la pregunta de cuál es la razón del hombre. Es una pregunta parecida a la de Epicuro, una respuesta parecida a la de Epicuro, pero totalmente diferente. Dice que el bien máximo del hombre es glorificar a Dios y gozarse eternamente de Él. Esa es la razón del hombre, esa es la razón de existir, esa es la razón de por qué el hombre estaba en el Edén. Glorificar a Dios y gozar de siempre para Él. Esa es la razón, claramente es una razón hedonista, sí, pero hedonistamente cristiana. Gozamos, sí, pero gozamos en Cristo. Y ya no gozamos por las cosas que nos pasan alrededor, gozamos por la persona de Cristo. He ahí el sentido de la vida. He ahí lo que Salomón vio al final de su vida. Aunque ciertamente Salomón se arrepiente de toda su vida, de todos los errores que tuvo, aún así su vida, su biografía, Eclesiastés, fue una gran enseñanza para la humanidad. Si Salomón, que tuvo la vida que tuvo, no pudo conseguir lo que otros intentan conseguir con menos de lo que él tiene, pues claramente son hombres necios que persiguen el viento y se lo tratan de comer con sus manos. Pero Salomón le dice: no hagan eso, ya yo viví esa vida, no sirvió de nada, no vaya por el camino que yo tomé, yo me devolví de ese camino porque no sirve y llegué más lejos de lo que usted va a llegar. Y ahora se devuelve para Cristo, se devuelve para Dios, se devuelve a cumplir aquello que su padre le había dicho: guarda los mandamientos de Jehová. Y él le agrega: porque es el todo del hombre. Como no sé si se acuerdan, versículo 2, que yo le dije que Reina Valera tradució mal, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo le dije era el todo es vanidad, aquí está bien traducido, es el todo del hombre. No hay forma de que alguien que esté en Cristo tenga algo que nos vano en su vida, todo le ayuda para bien. Aunque no lo vea, aunque vea aflicción en su vida, aún así eso le ayuda para bien. Tiene gozo en su vida, eso le ayuda para bien. Porque cuando uno está en Cristo ya no hay espacio para la vanidad. Ya todo tiene un sentido. Si sufro, tiene sentido. Si gozo, tiene un sentido incluso teológico. Gozo, mi gozo es muy pequeño en comparación a lo que voy a recibir allá en el cielo. Si sufro como también Cristo sufrió mucho más que yo. Todo tiene un sentido en la vida del cristiano. Ya no hay vanidad en esa forma, ya no hay una razón de por qué buscar el sentido de la vida. Ya lo tiene, ya tiene esa pieza que faltaba en su corazón, ya su corazón está completo. Ya nada le falta en cuanto al sentido de la vida. Y eso es por medio de Cristo. Salomón entendía que era por medio de Dios que tenía que encontrar, era eso lo que llenaba su ser. David, su padre, no buscó tal vez el sentido de la vida como lo buscó Salomón, pero lo oyó antes que él. Ya lo tenía y se lo dio a su hijo. Pero su hijo dijo: no, yo lo voy a encontrar. Tengo sabiduría para hacerlo. Si no tengo sabiduría para hacerlo, tengo los placeres y las riquezas para hacerlo. Pero tenía todo para hacerlo y no pudo. Le faltaba lo que David su padre le había dicho: guarda los mandamientos de Jehová. Le faltaba una relación con Dios y no se dio cuenta
que debajo del sol todo es vanidad. Por eso el hombre necesita trascender por encima del sol. La única forma de no tener vanidad debajo del sol es viviendo por encima del sol, y eso solo por medio de Cristo. Y aquí la redención en Eclesiastés, que una relación con Dios, y una relación con Dios es solo posible por medio de Cristo. Acompáñenme en oración para terminar esto. Padre, grande y maravilloso eres. Gracias, Señor, por quitar la vanidad de nuestra vida. Gracias por trascender y darnos un propósito celestial de glorificarte, y no solo glorificarte, sino gozarnos en ello. Sabemos que un gozo cristiano es un gozo correcto, mi Señor, un gozo hacia ti, hacia tu glorificación. Cuando pensamos y nos preocupamos y tememos de lo que tú piensas, nosotros, tú eres glorificado, porque eres tomado en cuenta, Señor. No eres olvidado, no eres dejado atrás cuando buscamos, como Salomón, que buscó filosofías humanas. Cuando te tememos, eres glorificado en gran manera. Aunque suframos, eres glorificado. Aunque gocemos, eres glorificado. Porque tú eres el todo del hombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.